Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos empezando el final de un día intensísimo en el que se siguen produciendo novedades. Acaba de presentar su renuncia el ministro Jorge Lemus, de Salud. Lo va a reemplazar el doctor Adolfo Rubinstein, que es viceministro de Salud. Las razones de la renuncia de Lemus explicaban recién en el gobierno: desgaste, velocidad. Parece que no tenía la velocidad que esperaba el jefe. Lemus, que acompañó a Macri en la gestión de la ciudad de Buenos Aires, va a ser reemplazado entonces por un doctor, un médico prestigioso, mucha relación con el radicalismo y que ingresó no hace mucho tiempo en el Ministerio de Salud. Pero no es la única novedad del día. Renuncia de la doctora Alejandra Gils Carbó, con fecha de diciembre, una renuncia importante, muy esperada por el oficialismo. La Procuradora General de la Nación, la jefa del Ministerio Público, la jefa de los fiscales. Ya vamos a hablar de qué significa esta renuncia y vamos a hablar de la guerra que se desata ahora por la sucesión de Gils Carbó. Lo más importante de todo, el discurso del presidente Macri, que hoy, alrededor del mediodía, enmarcó en términos bastante generales, más bien con insinuaciones y algunos ejemplos, cuáles van a ser las reformas que él pretende enviar al Congreso a partir de ahora para un tratamiento muy intenso. Ya vamos a repasar ahora más o menos cuáles son los temas generales de los que tenemos conocimiento que se van a ir tratando. Y dado que Macri depende de la colaboración de un sector del peronismo para sacar estas reformas, y todo daría para imaginar que en octubre del año que viene el peronismo va a estar en una situación menos disponible para colaborar con el gobierno que ahora, por la sencilla razón de que se empieza a calentar la campaña electoral por la sucesión del propio Macri. Esta ventana que se le abre a Macri desde ahora hasta octubre del año que viene es la ventana de mayor productividad de sus 4 años de gobierno. Después se verá si obtiene la reelección y qué productividad tiene el segundo mandato, si es que lo conquista. Pero estamos hablando de que hoy Macri inauguró lo que va a ser el ciclo más importante de su administración, aquel que, por lo menos en estos 4 años, va a dejar su marca en la historia. Si uno tuviera que definir cuáles fueron las condiciones de posibilidad del kirchnerismo, es una pregunta compleja. Como siempre, cualquier fenómeno histórico, cualquier fenómeno político se resiste a ser interpretado con arreglo a 2 o 3 variables. Pero hay 3 que son seguramente importantísimas, 3 fenómenos que se produjeron en la Argentina para explicar la hegemonía de los Kirchner. La primera, muy importante, el colapso del contrapunto que había tenido el peronismo a lo largo de su historia en el ejercicio de la política, en el juego de la política, el colapso del radicalismo en el año 2001. Un peronismo sin oposición, no solamente a escala nacional, también a escala de las demás jurisdicciones locales. Un peronismo solitario. Segundo, un Estado rico, como no lo conocimos nunca. Gracias al que el precio de las commodities fue excepcional y empezó a subir después de que los Kirchner, o en el momento en que los Kirchner llegan al poder, la soja tocó los $600 la tonelada en el mercado de Chicago, y gracias a que el Estado se apropiaba de los ingresos de los productores y se sigue apropiando con un 35% de retenciones, tuvieron los Kirchner la posibilidad de un Estado con muchos recursos. Soledad en el poder, gran billetera. Tercero, una condición de posibilidad para ese experimento populista, con esa gran billetera, asistir a una masa impresionante de pobres. ¿Por qué? Porque en la recesión que transcurrió en la Argentina entre el 98 y el 2002, se generó un boom de pobreza, un boom de desocupación y de informalidad. Soledad en el poder, ausencia de contrapunto, monopolio del poder público. Gran cantidad de recursos para un Estado muy poderoso fiscalmente.
y la posibilidad de generar grandes bolsones de clientelismo con la pobreza a partir de la asistencia social que permitían esos recursos. Eso fue el kirchnerismo. ¿Qué quedó de eso? El actual gobierno de Macri gobierna, se podría decir, cercado por la oposición. Gran cantidad de opositores en las provincias, básicamente la mayoría de ellos gobernadores peronistas, un sindicalismo en sus distintas variantes alineado con distintas variantes de la oposición peronista, como ha sido tradición en la Argentina, por lo menos para el sector mayoritario del movimiento obrero, y además un presidente en minoría en las dos cámaras. Exactamente lo contrario de ese unicato partidario del que disfrutaron los Kirchner, no por mérito de ellos, ni siquiera porque lo hayan buscado, sino porque el electorado lo dispuso de esa manera. El Estado, en parte por la política del gobierno anterior, en gran medida por la política del gobierno anterior, ya no rico, deficitario. Quiere decir que al unicato de poder y a la existencia de un fisco poderoso, solo le quedó de las tres condiciones el boom de pobreza, que sigue estando, 30% de pobreza. ¿Esto a dónde nos conduce? 30% de pobreza, minoría en las dos cámaras, este es el gradualismo. Esta es la razón por la cual, de un gobierno que se propuso vamos por todo, estamos ahora en un gobierno que tiene que ir en todo paso a paso, midiendo la temperatura de cada reforma y buscando la aquiescencia de la oposición para poder lograr las cosas más importantes, que son las que tienen sanción parlamentaria, las verdaderas reformas. Todo lo demás son retoques. Este es el paso de una Argentina a otra. Uno lo puede atribuir a virtudes o defectos de los líderes, pero la clave está en el formato de poder. Y el formato de poder ha cambiado rotundamente. En este marco se produce, se expresa el discurso de hoy del presidente, que fue elaborado durante bastante tiempo, con mucha meticulosidad, no solamente por el grupo que se encarga de asesorarlo al presidente en sus discursos, ahí está en el centro Marcos Peña, sino que los lineamientos generales fueron girados después a cada ministro para que controle lo que tiene que ver con su propia área. Fueron formulaciones generales, casi diría criterios, y muchas imputaciones, que fue la zona del discurso más controlada por los que se encargan de la retórica del presidente. ¿Por qué? Porque no querían tampoco un Macri que estuviera señalando con el dedo desde el atril a distintos responsables de los problemas en la Argentina, porque estuvimos durante muchos años acostumbrados a eso, sobre todo durante los 8 años de presidencia de Cristina Kirchner, que hacía arder el atril. Bueno, había que lograr hacer un inventario de las miserias de la vida pública argentina, que es lo que trató de hacer hoy Macri, sin ponerse en una especie de juez terrible que imputara a los demás esas miserias. En el promedio quedó un discurso donde se caracterizó una situación institucional y económica bastante deficitaria y se ilustraron esos déficits con algunos ejemplos aberrantes. Exceso de empleados en la Biblioteca del Congreso, algo a lo que ya le contestaron al presidente hoy a la tarde, de parte de la jefa de administración de esa biblioteca, la diputada García. Habló de licencias extraordinarias en la justicia, se refirió a 1000 calamidades en el orden del Poder Ejecutivo, exceso de sindicatos, empresas hiperprotegidas, digamos, una colección de los problemas que él se propone corregir y que el gobierno se propone corregir con un paquete legislativo. Estamos ante un grupo de reformas, una colección de reformas de extraordinaria complejidad. Hay un pacto tributario y fiscal con los gobernadores que tiene que ver con el gasto y también con los impuestos que recaudan las provincias. Eso está ligado a una reforma tributaria. Además, hay una reforma laboral que toca los aportes patronales al Estado, es decir, que toca también la cuestión tributaria, y detrás de todo eso una gran reforma que en realidad desde el punto de vista técnico es apenas
un detalle, pero una gran reforma por su impacto en el presupuesto, que es una reforma de la forma en que se actualizan las jubilaciones. La reforma con los gobernadores o el pacto con los gobernadores, de todo esto obviamente tienen que intervenir las provincias, no solamente porque se habla de temas que tienen que ver con la recaudación de las provincias, por ejemplo, ingresos brutos o sellos, sino porque se habla de otros impuestos, ganancias, IVA, etcétera, que son coparticipables. O sea que esta es una discusión compleja donde están sentadas todas las jurisdicciones, la nación y los 24 distritos en los que está organizado el país. Toca en lo que tiene que ver directamente con las provincias y en lo que se va a negociar de aquí hasta el 9 de noviembre, que se piensa hacer una presentación general en una reunión ya conjunta con los gobernadores, 9 de noviembre, poco tiempo, impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto muy fácil de recaudar, un impuesto en el que los gobernadores casi no le tienen que pedir permiso a nadie si es que tienen mayorías parlamentarias en su legislatura, un impuesto extraordinariamente distorsivo, no existe en ningún lugar del mundo. 4 puntos del Producto Bruto Interno de la Argentina están representados por el impuesto a los ingresos brutos y ya empezó a haber algunas modificaciones. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la capital federal renunciaron a cobrar ingresos brutos por imponer a empresas de otras jurisdicciones, es decir, empresas que no tienen domicilio en el propio territorio de la capital de Córdoba o de la provincia de Buenos Aires. Nada más que esas 3 provincias, por la eliminación de esto que se llaman metafóricamente aduanas interiores, le están haciendo una transferencia del Estado a los bolsillos privados de 20.000 millones de pesos. Y estamos hablando de un detalle. Además hay una reforma tributaria propiamente dicha. 270 páginas. ¿Escuchó? 270 páginas. Es decir, no es un tema fácil de discutir, está plagada de detalles técnicos. Cada clavija que uno toca ahí tiene 3 o 4 derivaciones y ese es el producto de 4 meses de estudio dentro del Ministerio de Hacienda y dentro del Gabinete Nacional, sobre todo en lo que se llama el Gabinete de Coordinación de la jefatura de gabinete, donde intervienen Quintana, Lopetegui, obviamente Duhovne, pero también interviene Luis Caputo de Finanzas. ¿De qué están hablando cuando habla de reforma tributaria? Todavía no se sabe con detalle. Sabemos algunas ideas generales que van a ser materia de discusión en las próximas semanas. Por ejemplo, se va a reducir de 35% a 25% los impuestos de aquellas ganancias de empresas que reinviertan lo que ganan. Es decir, todo aquello que una empresa gana y lo reinvierta ya no paga 35 de ganancias, sino 25. Un detalle interesante de toda esta discusión, en todos los casos hay comparaciones internacionales. Por ejemplo, en este caso, han estudiado que el promedio internacional de impuesto a las ganancias para empresas es del 24%. Aquí, sobre lo que no se distribuye de dividendos, es decir, sobre lo que se reinvierte, sería de 25%. Estaríamos cerca del promedio internacional. Impuesto al cheque, que es un impuesto que nos viene de la crisis del 2001, con un Estado diezmado, se aplicó el impuesto al cheque, que es un impuesto súper distorsivo. Se coparticipa solamente el 30% de ese impuesto. La propuesta del gobierno va a ser ir disminuyéndolo, haciéndolo deducible de ganancias de aquí a 5 años. Es decir, dentro de 5 años el impuesto al cheque va a ser deducible 100% del impuesto a las ganancias. Un impuesto que va a dar mucho que hablar y es políticamente imposible no aplicarlo, es el impuesto a la renta financiera. El único país que no tiene, de los países que uno mira para mirar sistemas económicos y fiscales, que no tiene impuesto a la renta financiera es Estonia. Esto porque digo que es políticamente imposible no aplicar, porque es muy difícil justificar que alguien que tiene un emprendimiento productivo paga un impuesto y el que no tiene un emprendimiento productivo y solo especula con títulos, acciones o plazos fijos o LEVAX, no paga impuestos a la renta que obtiene con esas aplicaciones. Claro, en un país donde la inflación es altísima, es la segunda inflación del mundo después de Venezuela, es muy probable que sea muy lógico que alguien se cubra financieramente y que su renta no sea la que dice la tasa de interés, sino la renta real, que es mínima y a veces negativa respecto de la inflación. Por eso va a haber una gran discusión. Igual se van a tener en cuenta alícuotas inferiores
a las que pagan las acciones o títulos o instrumentos financieros extranjeros y se va a tener en cuenta, sobre todo para los que depositan en plazo fijo, la inflación. Es decir, la tasa va a ser mínima porque se va a ir ajustando según vaya bajando la inflación de acuerdo a lo que diga el INDEC. Estamos hablando de 3 o 4 detalles de una ley de 270 páginas. Viene una gran discusión. Va a haber también una reforma laboral. No es una reforma laboral a la brasileña, tipo flexibilización. Va a haber una reforma laboral cuya principal pretensión es facilitar el blanqueo de trabajadores. ¿Esto qué significa? Primero, un mínimo no imponible para el empleador que emplea a trabajadores hasta 12.000 pesos de sueldo. Hasta 12.000 pesos de sueldo del empleado no se pagan cargas patronales. Va a haber además un nuevo sistema que se llama de los que trabajan y dan trabajo, es decir, pequeñísimas empresas. Por ejemplo, un kiosco que tiene 3 empleados o tiene 2 empleados. Está llena la economía de esos pequeños emprendimientos que en general todos están informales, los empleados de esos pequeñas empresitas. Bueno, se les va a asignar un aporte fijo mínimo para que tengan cargas sociales, cobertura de riesgos de trabajo y obra social, y eso calcula el gobierno va a permitir el ingreso de 700.000 personas al mercado blanco de trabajo, es decir, van a pasar de la informalidad a la formalidad económica. Se va a estudiar un sistema de fondos de previsión de despidos para actividades que suelen despedir gente por la misma lógica de la actividad. Esto ya existe en la construcción, por ejemplo. Es un fondo ¿para qué? Para que el empresario de construcción que toma un empleado y ya sabe que porque la obra dura un determinado lapso lo va a tener que despedir, se acumula ese fondo y no hay indemnización al final. Bueno, esto se va a tratar de extender a las actividades que son cíclicas. Todo esto ya está negociado con los sindicalistas, esto lo ha llevado adelante la negociación Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, con el método narguile. El método narguile es mostrarles la foto del Pata Medina fumando el narguile y esto ha hecho que los sindicatos se plieguen en su mayoría bastante dócilmente a estas reformas que propone el gobierno, que tampoco son tan dramáticas para los intereses sindicales. Mientras tanto, el enfoque de Macri sigue siendo no hacer una gran reforma legislativa sobre las formas de contratación, sino más bien introducir formas de flexibilización en acuerdos sectoriales. Por ejemplo, hoy se terminó de firmar un acuerdo que a Macri lo tenía sumamente obsesionado. El acuerdo del sector lácteo, que tenía características aberrantes en beneficio del sindicato. Bueno, Atilra, que es el sindicato de lácteos de la República Argentina, se allanó a firmar este acuerdo. Muchos atribuyen que una parte de la crisis de Sancor, no toda la crisis, pero una parte de la crisis de Sancor se debía a los costos que implica este acuerdo laboral del sector lácteo. Hoy se firmó un acuerdo de competitividad láctea y se empezó ya a hablar de un nuevo dueño para Sancor. Esto es una noticia importante, sobre todo para la cuenca lechera de Córdoba y Santa Fe. El principal interesado es Fonterra. Es una de las grandes cooperativas lácteas del mundo, neozelandesa. En el mercado cooperativa la tienen por la más grande del mundo. Es la primera que puso sus ojos en Sancor. Ahora habrá que ver los números de Sancor, la letra fina, para una operación de la máxima importancia para el mercado lácteo en la Argentina. Ahora vienen otros acuerdos. Energías renovables, carne, cueros. Y hoy una resolución que pasó casi inadvertida, y es que en el sector de la navegación queda desregulada la contratación de prácticos. Es decir, la empresa naviera que llega a puerto va a poder contratar a quien quiere y queda desregulada la contratación del práctico que lo lleva hasta el muelle. Otra obsesión de Macri, que le puso el dedo primero a el Caballo Suárez
del gremio de los marítimos, muy ligado a todos estos negocios, y después al empresario Doñate, que está ligado también a esta actividad que ahora se desregula. La cabeza de Macri está muy puesta en estos temas. Normalizar precios, entre otros precios, las tarifas de los servicios públicos, y ahora bajar costos, que es una tarea no económica, política, porque detrás de cada costo hay un interés político con el cual habrá que pulsear. Por eso lo hace después de haber obtenido un gran respaldo político en las elecciones. El gobierno casi no quiere hablar de esto porque está buscando la forma de decirlo. Es el tema. Y hay que decirlo con toda claridad. Este sistema previsional, al cual se le metió cantidad de beneficiarios y una fórmula de ajuste insoportable para la economía y para el fisco y para el ANSES, es una bomba de tiempo para toda la economía pública. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de actualización de las jubilaciones que ajustan o por aumento de recaudación del ANSES o por los mejores sueldos de los últimos 12 meses, que van atados siempre a la inflación pasada, o sea que son cifras o alícuotas muy altas y la inflación va en descenso, en vez de ajustarse por la inflación futura, que es lo que indica la sana economía, es con la inflación que ya se superó, esto está llevando al ANSES a la quiebra. Bueno, el gobierno va a tomar una medida, que la va a negociar seguramente con el peronismo, es una medida crucial, probablemente la medida más importante de todo este paquete del que habló Macri. Hoy aludió muy levemente a esto Macri, al tema del ANSES y del gasto en jubilaciones. Va a tomar una medida que es negociar otra fórmula de cálculo de las jubilaciones, achicando la periodicidad. Es decir, las jubilaciones se ajustarían por una fórmula más racional y más seguido. En concreto, lo que hay que ir calculando es que si el aumento de jubilaciones es 27% al año, ahora será 23% al año y habrá que ver con qué beneficios compensan esta noticia. ¿Qué quiere decir esta medida? Lo siguiente. El Estado se ahorraría 100.000 millones de pesos con este ajuste. Calcule que la reparación jubilatoria, de la que muchos funcionarios hoy están arrepentidos, más allá de la enorme justicia que tuvo como medida por el costo fiscal que tuvo, la reparación jubilatoria significó un aumento en el costo del ANSES de 75.000 millones por año. Esto sería un ahorro de 100.000. Bueno, de los 100.000 podría salir el fondo del conurbano o alguna otra cosa. Además de todo esto, se tienen que negociar reformas institucionales. Las más importantes van a pasar para el año que viene, pero había una que se iba a negociar ahora y que ahora perdió urgencia, perdió temperatura. Era una ley que establezca cómo se remueve a la procuradora o al procurador general de la Nación, dado que ha habido un juez contencioso administrativo que a pedido de una organización de abogados ligada al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y del propio gobierno que admitió ese planteo, se estableció que el juicio político, tal cual lo establece la ley, es un exceso del Congreso respecto a lo que plantea la Constitución como forma de remover al jefe de los fiscales. Objetivo principal de Macri, que le atribuye a Gils Carbó casi todas sus desgracias. Lo cierto es que hoy Gils Carbó, probablemente enterada, y tal vez se lo hizo saber su abogado, que es un hombre de enorme experiencia, León Arlanian, enterada de que el jueves pasado hubo un almuerzo en el despacho de Mario Quintana, del que participaron los principales gestores de la política judicial e institucional del gobierno, empezando por el ministro de Justicia, Germán Garabano, se puede haber enterado Gils Carbó de que en ese almuerzo se decidió una fórmula que iba a ser negociada después con el peronismo, sobre todo con Miguel Pichetto, que va a estar en un minuto aquí dialogando con nosotros y con Emilio Monzó, con el presidente de la Cámara de Diputados, una fórmula para establecer un jury que iba a removerla a Gils Carbó en medio de lo que se preveía iba a ser una carnicería. Gils Carbó presentó su renuncia, lo hizo antes de que hable
el presidente cuando dio su discurso esta mañana ya sabía que el Gil Carbó había renunciado, diciendo que ella pretende poner su renuncia a disposición de que se mantenga la autonomía del Ministerio Público. Ahora se abre una discusión respecto de quién es el sucesor. Muchos nombres en la carrera, muchos nombres, sobre todo de gente que viene de las fiscalías. Dicen que hay dos a la cabeza en esa carrera. El que más le gusta a Macri, Gustavo Hornos. Dice, de todo lo que me trajeron hasta ahora es el que más miro. Es un camarista importante de la Cámara Federal de Casación Penal. Pasaría de ser camarista a ser procurador, si es que logra pasar la picadora de carne que van a hacer estos 2 meses, y si es que logra que Macri lo proponga y el Senado con 2/3 lo apruebe. Es complicada la operación. El otro, Alberto García Lema, fue constituyente, fue procurador no de la Nación, como era Gil Carbó, sino del Tesoro. Es el cargo que hoy tiene Bernardo Sarabia Frías, que entre otras cosas estuvo también, creo, en ese almuerzo, igual que Fabián Rodríguez Simón. Bueno, García Lema fue procurador del Tesoro, es decir, abogado del Estado. Es un hombre muy respetado en el peronismo, pero también en la oposición. Tiene muchos amigos en el radicalismo y es uno de los autores de la Constitución. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Hornos es uno de los tantos candidatos que proviene del sistema Comodropi. García Lema viene de fuera de ese sistema. Habrá que ver si para Macri esto es o no un criterio. Después hay cuestiones que tienen que ver con la edad. Dicen que García Lema tal vez no es el preferido de Macri porque tiene 75 años, salvo que le pongan abajo una serie de colaboradores de menor edad y más vigor para pelear contra lo que cree Macri que hay que pelear, que es un grupo de fiscales muy ideologizados que dejó implantado el gobierno anterior con la colaboración de Gil Carbó. Más allá de estos 2 nombres, Raúl Ple, Ricardo Recondo, que también viene de fuera de Comodoro Pi, fue presidente de la Asociación de Magistrados, origen radical, también buena prensa dentro del peronismo. Ricardo Sáenz, que es fiscal del fuero ordinario, fiscal de Cámara del fuero del crimen, del fuero no federal sino ordinario de la capital. Y Gabriel Cavallo, que también viene de la tradición Comodoro Pi, excuñado del famoso Ariel Lijo de AJUFE, la Asociación de Jueces Federales. ¿Qué importa de todo esto? ¿Cuál es el mayor riesgo del gobierno en estas reformas que se propone? No es lo conceptual, sino más bien el método. Si sabrá negociar con un peronismo muy adiestrado, sobre todo los gobernadores, en discutir cuestiones de plata, que son votos. Detrás de cada dinero, de cada peso que está negociando un gobernador, está pensando en los votos que se obtienen a través de ese dinero. El presidente nombró a 4 responsables: Quintana, Lopetegui, los 2 vicejefes de gabinete, Duhovne, el ministro de Hacienda, y Rogelio Frigerio, el ministro del Interior. Ese es el team que va a negociar con el peronismo. Del otro lado, los gobernadores y una figura central, lo vamos a escuchar dentro de un ratito, Miguel Pichetto, que es el presidente del bloque mayoritario del peronismo en el Senado. Vamos a preguntarle a Emilio Monzó y a Pichetto cómo se negocia todo esto, por separado, todo junto, qué plazos, si es que lo saben, todavía todo esto se está analizando. Terminamos. ¿Qué es lo importante de esta discusión? Que por primera vez en años se discute un tema que en la Argentina nunca se discutió. ¿Cuánto pagamos de impuestos? ¿Hasta dónde puede haber una rebaja de impuestos con este déficit fiscal? ¿Cómo se reparte la plata dentro del Estado? ¿Cómo puja por ese dinero la clase política? Es una discusión que en cualquier país serio es central. Hay lugares como los Estados Unidos donde es casi lo único que se discute. Acá no sabemos ni qué es un impuesto. La gente lo confunde con el ABL en general, según nos dijo Alejandro Katterberg por las encuestas de Poliarquía. ¿Cuánto cuesta el Estado? Pregunta que nos hacemos poco. Otras sociedades, como les decía, nacieron a la política, nacieron a la vida democrática haciendo esta pregunta. Los parlamentos surgieron para que el Estado le cobre menos impuestos a la gente. Empezamos en esa discusión donde hay poco relato y muchos números. Es otra novedad. Empezamos Odisea.